Mi mamá y mi papá se fueron a vivir muy jóvenes. Mi mamá tenía 14 años y mi papá tenía 15 años. Bueno, nací yo. Cuando ellos se separaron, pues mi mamá ganó la custodia, yo me quedé con ella y mi papá me visitaba cada 8 días. La verdad, mi mamá nunca me demostró cariño ni afecto, más bien era fría, antipática. Bueno, pero pues, ¿qué más? Todo era malo, lo que yo hacía. En cambio, mi papá era diferente, mi papá era amoroso, él me entendía, yo podía conversar con él me aconsejaba. Bueno, era todo lo contrario. La verdad, nuestra relación de padre e hija era muy buena. Solamente padre e hija, ¿verdad? Resulta que mi mamá al tiempo pues consiguió otra pareja, tuvo otras hijas y yo pues conocí al que iba a ser mi futuro esposo. Yo era mayor que él, entonces pues mi suegro y mi mamá no les gustó mucho. La verdad decían que sí, que él después me iba a dejar, que yo tan mayor, entonces ellos dos, ninguno de los dos estuvo de acuerdo. Yo pensé que mi papá tampoco, porque pues él sí me decía pues de las otras relaciones que yo había tenido antes, pero la verdad él le gustó mucho el muchacho y al último decía que era como si fuera el hijo, ¿verdad? Bueno, mi papá también tuvo otra relación con otra señora. Yo me casé, a pesar de que mi suegra y mi mamá no estuvieron de acuerdo, yo me casé. Y entonces yo quedé embarazada. Pero resulta que mi papá, con la señora de él, la esposa, también ella quedó embarazada. Pues nosotros súper felices porque iban a ser, o sea, contemporáneos, iban a crecer juntas. Imagínense, la hija de mi papá y mi hija van a crecer junticas. Y mi papá tan bueno que era conmigo, pues nosotros estábamos súper contentos. Bueno, nació mi niña, nació la niña de mi papá. Y mi papá la traía acá, yo llevaba a mi hija para allá. O sea, para que las dos estuvieran juntas, ¿verdad? Entonces cuando estaban en vacaciones, mi papá traía la niña a la casa, o si no, yo llevaba a mi hija para la casa de allá. Bueno, así nos la pasábamos todo el tiempo. Resulta que mi hija quería mucho al abuelo, o sea, ella era muy feliz, ella que era el mejor abuelo del mundo, porque con los otros abuelos ella casi no se veía, ¿sí? Se veía, pero no así tanto como mi papá, que nosotros, por la niña, por la hija de ella y de él. Bueno, nosotros súper felices. Mi hija fue creciendo. Cuando un día para otro mi hija ya no tenía la misma actitud de felicidad, no, sino que ya como que se aisló, o sea, ya no era esa niña feliz. Y entonces pues nosotros nos alarmamos, pero nosotros pensamos que era que había peleado con la hermana, con mi hermana, o sea, con la niña de mi papá. Y nosotros dijimos, ay mami, fue que se peleó. Bueno, le buscamos todas las causas posibles, no encontrábamos el motivo, pero no, ella seguía yendo porque pues nosotros no queríamos que esa relación de la niña y mi papá y ella se dañaran, porque pues la verdad ellas jugaban mucho. Entonces nosotros decíamos de pronto por lo que ya no estaba tan niña. Bueno, algo buscábamos, pero siempre la seguíamos llevando. Con tal es que pasaron el tiempo cuando ella empezó a enfermarse. Y nosotros ya de verla la llevamos al médico. Le dijimos pues que le dijimos lo que le pasaba y todo. Cuando el médico nos dijo que era que estaba embarazada. Vea, eso para mí fue como si, Dios mío, o sea, yo decía, Señor, es una niña, es una niña. Eso, ¿quién le hizo eso? Eso es algo impresionante. Entonces el doctor nos dijo que teníamos que pues avisar a las autoridades. Colocamos el caso allá, pero por todos los medios que nosotros le decíamos a mi hija, por favor, quien fue, oiga, esa niña nada, no decía nada, por Dios, ustedes se imaginan el desespero mío.
Con tal es que empezamos porque ella empezó a sentir como un rechazo por mi esposo y mi suegro. Entonces empezamos a sospechar de ellos dos. Y pues a medida que ella se iba avanzando en su embarazo, porque pues no lo interrumpieron, porque el doctor decía que ya llevaba muchas semanas y que era más peligroso hacer ese procedimiento que naciera el bebé. Y que era más, y cuando pues naciera que iban a mirar a ver quién era el que había hecho eso. Vea, yo le decía por todos los medios, por favor, hija, dígame quién fue, dígame quién fue. Ella cada día se volvía más violenta. Era impresionante, yo decía, pero hija, por Dios, ¿quién fue? Bueno, con tales que nos dijo que ni el papá, o sea, mi esposo, ni el suegro era. Decía, mami, pero ¿quién? Pero dígame qué pasó, a dónde fue, qué pasó, qué le hicieron, nada. Dios mío, eso fue algo que ni allá en las autoridades, nada, o sea, ella se cerró completamente. Bueno, tuvo la niña porque nació una niña. Empezaron pues todo y ella nada, no decía nada. Un día llegó mi hermanita, se acuerda que yo le había contado la que creció, que eran contemporáneas. Estábamos charlando normal con la niña, cosas así, de que uno le habla con niños y todo, cuando ella nos va contando así como inocente también lo que mi papá le hacía a mi hija. O sea, ella lo vio. Yo la vi y le dije, venga mami, ¿usted está segura? Entonces ella, o sea, yo bregué como a no mostrarle para que ella lo contara, ¿sí me hago entender? Porque para ella, o sea, ella lo estaba contando sin nervios, o sea, algo como natural, ella no se alcanzaba a imaginar la magnitud de lo que estaba contando. Entonces yo como que y le dije, mami, es verdad, cuente. Bueno, dijo así, bueno, contó con esa naturalidad. Y yo decía, Dios mío, yo no lo podía creer. Yo decía, no, Dios, yo decía, no, ya perdí un padre, perdí un hijo, o sea, no. Me fui, yo no aguanté más y le conté a mi esposo. Entonces ahí sí, fuimos donde mi hija y le dijimos pues que ya sabíamos que quién era, o sea, así como con ese amor, con esa... Y entonces ella nos dijo que sí, que era el abuelo. Vea, eso fue impresionante. En ese momento, o sea, yo no sé si fue Dios, yo no sé qué pasó, no sé para mí si fue bueno o malo, qué pasó, pero va llegando mi papá. Dice que a ver a su hermosa nieta, que a conocerla, porque él no había vuelto ni a llamar, o sea, medio llamaban y no había vuelto acá a la casa, pero yo no, o sea, yo no caía ni en cuenta, Dios mío, con tanta cosa, yo no, o sea, como él nunca, o sea, él nunca se sobrepasó conmigo, él nunca, o sea, él siempre fue bueno, amoroso, él nunca tuvo esas intenciones, o sea, entonces yo jamás sospeché de él. Cuando él llegó a la casa es que a conocer eso, dice que eso que iba a conocer era lo que nosotros le íbamos a hacer a él, Dios mío. Ven. Por eso les digo que yo no sé si fue buena idea o no que ese hombre haya llegado en ese momento. Nosotros lo encaramos primero y le dijimos lo que pasó. Él dijo que sí, que mi hija era una mentirosa. O sea, imagínense, por Dios. Cuando nosotros le dijimos, no, es que no nos lo dijo mi hija, lo dijo fue su hija, la niña, mi hermana. Ay, vea, mi papá se iba a volar. Mi esposo lo agarramos y le dimos una mano, pero, mejor dicho, pero lo que quedó ahí. Pues resulta que a mí
se me ocurrió, Dios mío, o sea, de tanta cosa, de tanto cosa que yo tenía, tanto... Cogí un implemento para tasajear carne. Vea, yo le di, pero una cosa impresionante, que cuando yo caí en cuenta de lo que yo había hecho, ya no había nada que hacer. Entonces yo como que dije, ya que, pero si a mí me dicen, yo lo vuelvo a hacer. De verdad que sí, por Dios. Y entonces yo dije, no, yo me voy a arreglar y me voy a entregar. De una vez le dije a mi esposo, ya mismo, porque, o sea, ¿cómo voy a dejar a ese hombre vivo? Con tal es que cuando yo me empecé a arreglar y todo eso, me dijo mi esposo, usted no va a ir para ningún lado. Aquí los niños la necesitan. Usted no va para ningún lado. Déjeme que yo voy a entregarme por usted. El hombre que no querían que fuera mi esposo. Yo me voy a entregar por usted. Usted, la niña la necesita usted. Mire ahorita la otra niña, nuestros hijos, por favor. Yo le decía que no, pero él me dijo, yo voy a hacerlo. Con tal es que mi esposo fue, se entregó, dijo que él era. Levantaron acá todo. Como mi hermana habló, mi hermanita, mi hija, le dieron 10 años. Allá encerrado. Pero por buena conducta cumplió 7 y le dieron libertad. Bueno, pasó el tiempo. Resulta que la niña cumplió 1 año. Mi nieta, la hija de mi hija, cumplió 1 añito. Pero mi hija tomó la decisión de ella misma terminar el sufrimiento que llevaba. Y ella misma decidió irse para donde Diosito. Yo a veces digo que si yo hubiera entendido, o sea, si yo hubiera escuchado el silencio de mi hija, si yo hubiera captado todo esto, por Dios. Y ¿sabe qué es lo más triste que me duele? Que mi mamá sabía lo que mi papá le hacía a mi hija. Porque ella los vio y no me dijo nada. Le dijo a mi hija que no me fuera a contar, que porque yo no le iba a creer. O sea que mamá, por Dios. Con tal es que cuando yo le fui a decir la noticia a mi esposo de que mi hija había tomado esa decisión, ustedes no alcanzan a imaginar. Mi esposo pesaba 140 kilos. Quedó delgadito. Ya no volví a engordar más. Pero, por favor, escuchen el silencio de sus hijos. Miren las aptitudes. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos un presente mejor para nuestros hijos, por favor. Cuidemos a nuestros hijos. Quise mandar a esta historia porque, por favor, mire lo que nos pasó a nosotros. Cuidemos a nuestros hijos. Mandé esta historia a varias para que miren, por favor, nuestro testimonio.